Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar acerca del tema de la previsión social y cómo, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, ciertos ingresos se consideran como gravados y otros se consideran como ingresos exentos para la gente que está asalariada. Dentro de lo que es la definición de la previsión social, si me ayudas por favor a leer. Previsión social. Las erogaciones efectuadas por los patrones a favor de sus trabajadores que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como otorgar beneficios a favor de dichos trabajadores. La intención que tiene la previsión social en las empresas, muchachos, es el poder generarles este tipo de beneficios. ¿En cuanto a qué? En cuanto a mejorar su calidad de vida. Miras, por favor. Tendientes a su superación física, social, económica o cultural que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y la de su familia. Esa es precisamente la intención de la previsión social, el poder mejorar la calidad de vida de los trabajadores, y en este caso pues tiene una repercusión hacia su familia. Otra definición que también nos apoya en cuanto a poder entender qué es la previsión social, si me ayudas por favor. Conjunto de prestaciones proporcionadas por el patrón a sus trabajadores que no constituyen una remuneración a sus servicios, pues no se entregan en función del trabajo. Eso es algo muy importante, muchachos. La previsión social es un paquete de prestaciones que otorga el patrón hacia sus trabajadores, pero que no se encuentra condicionada a nada. Es decir, yo no me lo tengo que ganar, ya en automático ya está considerada por parte de la empresa. Y que en muchas ocasiones, si existe la figura del sindicato dentro de una empresa, pues es ese sindicato el que llega a gestionar y a negociar este tipo de prestaciones. Y por último, sino como un complemento que procura el bienestar del trabajador y de su familia en los aspectos de salud, cultural, deportivo, social y en general, que contribuyen al desarrollo integral del ser humano. Y bueno, eso es precisamente lo que busca toda la previsión social en las empresas, que un trabajador pueda verse beneficiado en diferentes aspectos de su vida, ya sea en la salud, en el aspecto cultural, deportivo, social, y de esta manera pues busque una mejor calidad de vida para él y para su familia. Algo que es importante resaltar para poder comprender y distinguir lo que está exento y lo que está grabado en materia del impuesto sobre la renta, nos lo marca el artículo 93, fracción octava y novena, y el penúltimo párrafo de la ley del impuesto sobre la renta. Aquí es muy clara porque nos dice que cuando la previsión social, junto con los ingresos que reciben los trabajadores por su salario, no exceda de 7 veces el salario mínimo, el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado a un año, y que ahora a partir de este año del 2017 ya no se considera el salario mínimo como un estándar de medida de comparación, ahora es la famosa UMA, que es la unidad de medida y actualización. Entonces se dice que la previsión social se va a considerar exenta. Entonces, mientras no rebasemos de ese tope, muchachos, se puede decir que toda la previsión social que un trabajador recibe está exenta. ¿Y qué decimos que está exenta? Que no paga impuestos. ¿Sí? Ahora, cuando la suma de los ingresos por la prestación de los servicios personales subordinados es inferior a los 7 salarios mínimos, pero cuando se suma junto con sus ingresos por conceptos de previsión social y excede este límite, lo único que va a quedar exento va a ser el equivalente a un salario mínimo anualizado, que también en la actualidad pues es una UMA anualizada. Y el excedente o la diferencia, esa sí va a gravar para efectos del impuesto sobre la renta. Ahora, cuando los ingresos por la prestación de servicios social personales subordinados exceden de 7 veces el salario mínimo, o lo que es el equivalente a las sumas, pues ya en automático toda la previsión social va a gravar y no únicamente va a estar exenta el equivalente a un salario mínimo general anualizado, o lo que es un salario, o lo que es el equivalente de una UMA anualizada. Ahora vamos a ver qué rubros sí se consideran previsión social y cuáles no. En el caso
de la alimentación gratuita, hay empresas donde se llega a ofrecer el servicio de comedor. En estos casos, la alimentación gratuita no se considera un ingreso en bienes, por lo tanto, no grava para efectos del impuesto sobre la renta. Y lo que es la alimentación onerosa, ¿quién me puede decir que es algo oneroso, muchachos? ¿Qué es oneroso? A ver, amigo. Una gran cantidad de personas. Oneroso, no, otra definición. ¿Qué es oneroso? ¿Qué es oneroso? ¿No? Oneroso estamos hablando cuando tiene un costo. O no se han escuchado el término, es algo muy oneroso o muy costoso. En este caso, cuando la alimentación es onerosa o tiene un costo, pues tampoco se considera un ingreso en bienes y tampoco pagaría impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Pues ya en automático yo voy a un comedor y pago mi comida, pues ya es onerosa, entonces no estoy recibiendo ningún beneficio. Ahorita que estamos iniciando un ciclo escolar en México, la ayuda para artículos escolares, que también es parte de lo que se pudiera considerar en un momento como ayuda de previsión social, no sería a considerar un ingreso y no es gravable siempre y cuando se entregue en vales para útiles. ¿Sí han escuchado que de repente a los papás les llegan a dar vales para útiles escolares? Como parte de esa prestación de previsión social que busca mejorar la calidad de vida, pues en este caso de la familia, porque si yo tengo hijos, pues me dan este tipo de ayuda para que mis hijos pues, puedan mejorar su proceso de educación. Otro de los conceptos que también se llegan a manejar como parte de la previsión social es la ayuda o dotación para anteojos, y esto pues también no se va a considerar ingreso siempre y cuando se entreguen bienes, es decir, que el trabajador reciba sus lentes y forme parte de la generalidad que se otorga en el plan de previsión social de una empresa. Si no, es decir, si a unos trabajadores sí les doy lentes y a otros no, pues ya no sería previsión social. Acuérdense que una de las características que tiene la previsión social es la generalidad, y es que debe de aplicar a todos. Si a unos sí y a otros no, entonces ya no sería previsión social, y entonces sí gravaría para la persona que está recibiendo el apoyo. Otro concepto que luego llega a hacer ruido es la ayuda para renta de casa. Hay trabajadores que en ocasiones se llegan a mover de su ciudad porque los mandan de comisionistas o los mandan de gerentes a otros lugares fuera de su centro de trabajo y donde originalmente los contrataron, y la misma empresa les llega a dar ayuda para renta de casa. Eso no se considera previsión social y eso sí grava para efectos del impuesto sobre la renta. Otro igual de los conceptos que se llegan a manejar es la ayuda para transporte. A algunos de sus papás o sus mamás en sus trabajos les llegan a dar este tipo de prestaciones, pero tampoco se considera previsión social y sí grava para efectos del impuesto sobre la renta. Algo que ustedes como estudiantes llegan a recibir son becas, y también los trabajadores en las empresas les llegan a otorgar este tipo de ayudas. No van a gravar o van a estar exentas siempre y cuando no rebasen el equivalente a 7 veces el salario mínimo general anualizado, o lo que es el equivalente a 7 UMAS. En el caso de los bonos o premios por productividad, hay empresas que manejan este tipo de incentivos. Si alcanzamos metas, si alcanzamos objetivos, si nos llegan a establecer ciertas estrategias que debemos de alcanzar, si recibimos por ello algún bono, algún premio, y directamente se considera un ingreso gravado y no es previsión social. Otro concepto son las cajas de ahorro. Generalmente las cajas de ahorro las forman de manera interna los propios trabajadores al interior de la empresa, y generalmente es el mismo trabajador, los trabajadores, quienes hacen sus aportaciones. Entonces ese dinero prácticamente ni es previsión social ni está grabado por el impuesto sobre la renta, por eso se consideraría un ingreso exento. Otros son las comisiones, es decir, aquellas personas que están trabajando como comisionistas y dependiendo del monto de sus ventas llegan a recibir un porcentaje como parte de su ingreso. Ese también se considera un ingreso gravado y no es previsión social. Las famosas compensaciones, también llega a haber en algunas empresas algún tipo de compensación que se le da a sus trabajadores, aunque también, repito, es como una forma de ayudarles, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, se considera un ingreso gravado. También algunas empresas, muchachos, llegan a absorber lo que se conoce como las cuotas sobre, es decir, la cuota que yo le tengo que pagar al Seguro Social es una prestación que me da la empresa y lo absorbe por parte mía. Estas cuotas, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, se encuentran exentas, aunque no forman en sí la previsión social, pero es algo que viene en ley
y que no van a gravar para efectos del impuesto sobre la renta. En el caso de los fondos de ahorro, aquí la característica que tienen los fondos de ahorro es que tanto el patrón aporta un peso como el trabajador aporta otro peso a la hora de hacer este fondo de ahorro. Y en este caso no va a grabar o va a estar exento de impuesto siempre y cuando pues, se otorgue de manera general, siempre y cuando el monto aportado por el patrón sea igual al trabajador, es decir, que por cada peso que aporte el patrón, también lo aporta el trabajador. Y también aquí es algo muy importante, que no se debe retirar más de una vez al año. O si pasa más de un año, pues no le afectaría en este sentido. Otro de los rubros que también se llegan a percibir es la gratificación anual o aguinaldo. Realmente el aguinaldo no es una prestación de previsión social, es una prestación que ya viene marcada en la ley como parte de las prestaciones mínimas de ley que llega a recibir un trabajador, y estas se encuentran exentas hasta por 30 días del salario mínimo general, que actualmente son 30 veces del UMA. Otro concepto también son las gratificaciones especiales, y aunque se le ponga otro nombre, se considera un ingreso grabado. Otro más son los gastos funerarios. Esto sí es previsión social, es decir, cuando uno como trabajador llega a faltar, pues recibe ese apoyo sus familiares, o si uno como trabajador, su cónyuge o sus hijos o sus descendientes o ascendentes llegase a tener esta tragedia de faltar, pues se cubren los gastos funerarios y sí forman parte de la previsión social y están exentos al 100%. La habitación gratuita, pues también hay empresas que dependiendo igual su ubicación, los trabajadores se tienen que mover de un punto a otro. Existen empresas o grupos que se instalan fuera de la ciudad o fuera de zonas urbanizadas, y entonces muchos trabajadores tienen que movilizarse, y para no estar viajando constantemente hay empresas que les llegan a ofrecer la habitación, entonces les condicionan ciertos espacios, pero aún así esta habitación gratuita pues está exenta y no grava para efectos del impuesto sobre la renta. Y la habitación onerosa, como lo comentamos hace un momento, al decir onerosa es porque nos va a costar, y si yo pago una habitación, aunque me esté rentando la propia empresa un espacio para que yo viva, no es sujeta del impuesto sobre la renta, es decir, no va a gravar. Otro concepto que también le gusta mucho a los trabajadores recibir es la participación de los trabajadores en las utilidades, la famosa PTU. Y esta participación igual está exenta hasta 15 días del salario mínimo, o el equivalente a la UMA, del área geográfica del trabajador. Lo que son percepciones por servicios en días de descanso, generalmente una persona que gana el salario mínimo está exento al 100% de esa percepción, y la gente que gana más del salario mínimo solamente va a estar exento el 50%, es decir, el 50% va a gravar para efectos de ISR y el otro 50% va a estar exento. Los premios por asistencia, esto pues sí es un ingreso grabado porque no es previsión social, porque está condicionado. Si llego temprano me dan el premio, ¿están de acuerdo? Y si llego tarde, pues voy a tener puros retardos y no me van a dar ningún premio. Y ya vimos que un aspecto de la previsión social que es que se aplique de manera general a todos y sin ninguna condición. O sea, yo te voy a dar algún apoyo, pero no te lo voy a condicionar. Y en el caso de los premios por asistencia, sí te lo estaría yo otorgando, pero te lo estoy condicionando. O sea, si no faltas en el mes, te voy a dar el premio. ¿Estamos de acuerdo? Y en cambio, otro tipo de prestaciones, pues no te lo están condicionando, simplemente que se dé la situación. De hecho, si tienes hijos, te voy a dar ayuda para útiles escolares, o si quieres estudiar, te voy a dar una beca, pero no te condicionan el que recibas esa prestación de previsión social. Lo mismo los premios por puntualidad, se considera un ingreso grabado porque no es previsión social, está condicionado a que si cumplo o no con esa condición. Otros pues son los premios que se llegan a obtener en rifas o sorteos cuando es el 10 de mayo, cuando es la Navidad, que se rifan que refrigeradores, estufas o algún otro tipo de electrodomésticos, pues realmente no derivan de la prestación del servicio y por lo mismo no graban para efectos del impuesto sobre la renta. En el caso de los préstamos que llegan a recibir los trabajadores de sus patrones, pues solicitan un préstamo, pero no se considera un ingreso para él, simplemente solicitó un adelanto de una cantidad, pero él la va a ir pagando poco a poco, entonces esto realmente ni es previsión social, ni es objeto del impuesto sobre la renta. En la prima dominical, quienes llegan a trabajar los días domingo en sus trabajos, el patrón está obligado a cubrirles esa prima, y está exenta hasta el equivalente a un salario mínimo general, o lo que es una UMA,
pero tampoco forma parte de la previsión social. En el caso de la prima dominical, pues está exenta hasta 15 días del salario mínimo general o el equivalente a la UMA, tampoco es previsión social y este es un concepto que está grabado. En el caso del reembolso de gastos médicos, dentales y hospitalarios también, si se otorga de manera general y está considerada dentro del plan de previsión social de una empresa, se consideran exentos. Y también en el caso del seguro de gastos médicos mayores, también si forma parte del plan de previsión social dentro de una empresa, se consideraría exento y no gravaría para efectos del impuesto sobre la renta. El famoso subsidio al empleo, muchachos, que es el famoso SUPE, por sus siglas, es un subsidio que se otorga a los trabajadores que ganan desde un salario mínimo hasta 5. Entonces no se considera un ingreso acumulable y no gravaría para efectos del impuesto sobre la renta. Y en el caso del tiempo extraordinario, pues para quienes ganan el salario mínimo general, si están dentro de los límites permitidos por la ley, está exento al 100% y tampoco se considera previsión social. Y quienes obtienen que ganan más del salario mínimo, sí graban, pero solo el 50%. El 50% va a grabar, el 50% va a estar exento, pero siempre y cuando esa parte exenta no exceda de 5 veces el salario mínimo o el equivalente a 5 UMAS. Y en el caso de vales de despensa, pues también, aquí la condicionante es que no rebase el equivalente a 7 veces el salario mínimo general elevado al año o la UMA. Si no rebasa, pues están exentos al 100% los vales, pero si llegasen a rebasar junto con su ingreso, su salario anualizado del trabajador, gravaría el excedente. En el caso de los vales de gasolina, igual si se otorgan de manera general y forman parte de un plan de previsión social, pues se considerarían exentos. Pero si me dan vales de gasolina y yo utilizo mi auto y es propio y lo uso para cuestiones muy personales que no tienen que ver nada con la empresa, pues sí gravarían. Y en el caso de vales de ropa, pues están exentos igual si se otorgan de manera general a todos los trabajadores y si forman parte del plan de previsión social. En caso contrario, pues sí se consideraría un ingreso gravable. Y lo que son los viáticos y gastos de viaje o famosos gastos de representación, en muchas ocasiones hay trabajadores que la empresa les paga este tipo de viáticos, pero no los llegan a comprobar. Entonces, ¿qué pasa? Pues si no lo compruebas, al trabajador se le considera como un ingreso acumulable o como un ingreso gravable, y en caso contrario, que sí comprobó los gastos y están a nombre del patrón, pues no pasa nada, pero tampoco se considera previsión social. Y por último, pues son los famosos vales para el restaurante. Estos sí se consideran un ingreso gravable y pues gravarían al 100% en materia del impuesto sobre la renta. Y bueno, de manera muy general, muchachos, vimos una serie de conceptos y rubros que en muchas ocasiones los escuchamos y que nos preguntamos, bueno, ¿esto realmente qué es? ¿Previsión social? ¿No es previsión social? ¿Es un ingreso gravable? ¿Es un ingreso exento en materia del impuesto sobre la renta? Y si nos damos cuenta, pues a través de este material podemos distinguir uno y otro tipo de ingreso y cómo tiene diferentes impactos, ahora sí que a la hora de ver si paga o no paga impuestos. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? No. ¿Todo muy claro, muchachos? Sí. Okay. Pues muchas gracias por su atención.